Hola, hola, mis queridísimos amantes de las series turcas. Sean bienvenidos una vez más a su canal favorito, el epicentro de todo lo que vibra, resuena y emociona en el mágico universo de las telenovelas turcas. La emoción me embarga al tenerlos nuevamente aquí, listos para sumergirnos juntos en un mar de intrigas, romances y dramas que nos dejarán sin aliento. En el vídeo del día de hoy, prepárense porque vamos a abordar un tema que ha estado resonando en cada rincón del panorama del entretenimiento turco, un auténtico bombazo. Agárrense fuerte porque vamos a diseccionar, analizar y desmenuzar hasta el último detalle de ese rumor que ha sacudido los cimientos de Turquía y que ha despertado la ilusión en millones de corazones alrededor del mundo. ¿Será posible una reconciliación entre las megaestrellas Hande Erçel y Kerem Bürsin, sellando su amor al ritmo de canciones en plenas celebraciones de Año Nuevo? La sola idea me pone la piel de gallina. Pero eso no es todo, mis adorados seriéfilos, porque además de este jugoso escándalo que promete incendiar las redes sociales, vamos a realizar un recorrido exhaustivo y apasionante por algunas de las series turcas más impactantes, trascendentales y memorables que han marcado un antes y un después en la televisión turca y que han conquistado la admiración y el cariño de audiencias en todos los continentes. Hablaremos de esas series que te atrapan desde el primer fotograma, que te hacen reír a carcajadas, que te inundan de lágrimas y que, sobre todo, te invitan a soñar con un mundo lleno de pasión, intriga y emociones desbordantes. Pero antes de que nos lancemos de lleno a este torbellino de noticias y análisis, permítanme recordarles algo muy importante. Si son nuevos en este canal, si acaban de aterrizar en este paraíso de las series turcas, les extiendo una cordial y calurosa invitación para que se suscriban ahora mismo y activen la campanita de notificaciones. De esta manera se asegurarán de no perderse ni uno solo de mis próximos vídeos, repletos de chismes jugosos, análisis profundos, recomendaciones irresistibles y todo lo que necesitan saber para estar al día con sus series turcas favoritas. Les aseguro que no se arrepentirán. Y si ya son parte de esta maravillosa familia de amantes de las telenovelas turcas, quiero expresarles mi más sincero agradecimiento por su apoyo incondicional y constante. Sus comentarios, sugerencias y muestras de cariño son el combustible que alimenta mi pasión y mi mayor fuente de inspiración. Gracias, gracias, gracias desde el fondo de mi corazón. Ahora sí, mis queridos seriéfilos, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos de lleno en el chismecito que nos tiene a todos con el corazón en un puño, expectantes y ansiosos por saber qué sucederá. La posible, la ansiada, la soñada reconciliación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Como todos ustedes saben, su relación, tanto en la pantalla como fuera de ella, durante el rodaje de la exitosísima serie Sen Kalkam, fue un auténtico fenómeno mediático, un huracán de emociones que arrasó con todo a su paso. La química entre ellos era innegable, palpable, electrizante y su romance trascendió la barrera de la ficción, catapultándolos al Olimpo de las parejas más queridas, admiradas y seguidas del panorama turco. Su amor era un cuento de hadas moderno, una historia de ensueño que nos hacía creer en la magia y en el poder del destino. Sin embargo, como suele suceder en este impredecible mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó a su fin, y su separación fue un jarro de agua fría, un golpe devastador para todos sus fans, que veían en ellos el ejemplo perfecto del amor verdadero. Pero aquí viene lo bueno, mis amigos. Aquí es donde la esperanza renace y la ilusión vuelve a florecer. En las últimas semanas, los rumores de una posible reconciliación han ido en aumento, como una bola de nieve que crece sin parar, alimentada por la nostalgia, la expectación y el deseo ferviente de que su amor renazca de las cenizas. Y lo que ha encendido aún más la chispa de la esperanza, lo que ha provocado un auténtico terremoto en las redes sociales, es la noticia de que supuestamente Hande y Kerem fueron vistos juntos cantando a coro, abrazados y sonrientes, en una fiesta de Año Nuevo. Imagínense la escena. Un momento mágico, romántico y lleno de significado. ¿Será cierto? ¿Es esta la confirmación que todos estábamos esperando? ¿Estarán Hande y Kerem dándose una segunda oportunidad para escribir un nuevo capítulo en su historia de amor? Las redes sociales están que arden, literalmente, con comentarios, especulaciones, montajes fotográficos y vídeos que analizan cada detalle, cada gesto y cada mirada de la expareja. Algunos aseguran que solo son buenos amigos, que mantienen una relación cordial y que se han reencontrado para celebrar el Año Nuevo juntos. Pero otros, los más optimistas y románticos, creen fervientemente que el amor entre ellos sigue vivo, latente, esperando el momento oportuno para resurgir con más fuerza que nunca.
Lo cierto es que, de ser verdad este rumor, de confirmarse la reconciliación, estaríamos ante un bombazo auténtico, una noticia que daría la vuelta al mundo y que haría vibrar de alegría a millones de fans. Imagínense la reacción de sus seguidores. Sería sin duda una de las noticias del año en el mundo del espectáculo turco, un evento que marcaría un antes y un después en la historia de las telenovelas. Por supuesto, estaremos sumamente atentos a cualquier actualización, a cualquier confirmación o desmentido, y por supuesto, se los haré saber de inmediato, en cuanto tenga la información en mis manos. Ahora, mis queridos seriéfilos, dejando a un lado el chismecito amoroso, aunque confieso que me cuesta mucho trabajo, vamos a adentrarnos en el fascinante, apasionante y a veces tormentoso mundo de las series turcas más impactantes, aquellas producciones que por su trama original, sus personajes inolvidables, su impecable producción o su innovadora dirección, han dejado una huella imborrable en la televisión turca y han conquistado los corazones de millones de espectadores en todo el mundo. La primera serie que quiero mencionar, y que considero un verdadero clásico moderno, es Aşk Memnu. Esta serie, que se emitió originalmente entre 2008 y 2010, es un drama romántico de proporciones épicas que cuenta la historia de Biter, una joven y hermosa mujer, llena de ambición y resentimiento, que decide casarse con Adnan Bey, un viudo adinerado mucho mayor que ella, con el objetivo de asegurar su futuro y vengarse de su madre. Sin embargo, Biter pronto se siente atraída irresistiblemente por Belul, el sobrino de Adnan, un joven apuesto y carismático, pero también frívolo e inmaduro. Ambos comienzan una aventura amorosa clandestina, un juego peligroso que tendrá consecuencias devastadoras para todos los involucrados, desatando una espiral de traición, engaño y muerte. Los actores principales de Aşk Memnu son la talentosísima Beren Saat, quien interpreta a la inolvidable Biter, el galán Kuantatltu, quien da vida al seductor Belul, y el experimentado Selçuk Yöntem, quien encarna al adinerado Adnan Bey. La serie fue un éxito arrollador en Turquía y en muchos otros países de Latinoamérica y Europa, gracias a su trama intensa y adictiva, sus personajes complejos y moralmente ambiguos, y las excelentes actuaciones de su elenco, que lograron transmitir la pasión, el dolor y la desesperación de sus personajes de manera magistral. ¿Por qué considero que Aşk Memnu es relevante para nuestro tema? Porque esta serie es un ejemplo perfecto de cómo una producción turca puede generar un impacto cultural enorme, trascendiendo la pantalla y llegando a influir en la moda, el lenguaje e incluso en las actitudes sociales. Además, su final trágico y sorprendente fue uno de los más comentados, recordados y parodiados de la historia de la televisión turca. Un dato interesante es que la serie está basada en una novela homónima escrita por el reconocido autor turco Halit Ziyawaklgil a principios del siglo XX, lo que le da un toque de clásico y le añade una capa de profundidad y complejidad a esta historia de pasión, traición y fatalidad. Continuaremos en la segunda parte.